El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz está comprometido ante todo con el lenguaje. Su obra, reunida en más de 25 volúmenes, abarca temas muy variados: la poesía, el arte, la historia, el pensamiento, de lugares muy alejados entre sí: México, India, Francia, China, Estados Unidos, España, Japón. Libertad bajo palabra, Ladera Este, El mono gramático, Pasado en claro, El laberinto de la soledad, Águila o sol, El arco y la lira, Las peras del olmo, Puertas al campo, Corriente alterna, Postdata, El ogro filantrópico, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe y Tiempo nublado. Son algunos de los títulos que lo han colocado entre los escritores más grandes de nuestro idioma y que lo han hecho merecer varios premios: Nacional de Letras, Lisa, Jerusalén, Olin Yolistli, Cervantes y Neustadt, así como los doctorados honoris causa de las universidades de México, Boston, California y Harvard. En el 70 aniversario del poeta, Televisa presenta Conversaciones con Octavio Paz, un programa conducido por Héctor Tajonar. El tema de nuestra conversación con Octavio Paz es la relación entre el Oriente y el Occidente. Por su extensión la hemos dividido en dos partes. La primera, la de hoy, estará consagrada a la India. En los dos programas nuestro invitado es el doctor Raimundo Panikkar, doctorado en Filosofía, Teología y en Química. Es catedrático de Religiones Comparadas en la Universidad de California. El doctor Panikkar es autor de más de 30 libros escritos en 5 idiomas: español, inglés, francés, alemán e italiano, que además han sido traducidos a 8 lenguas. Mencionaré solo 5 de sus obras: Ontonomía de la ciencia, que trata de las relaciones entre ciencia y filosofía; El concepto de la naturaleza; La experiencia védica, una traducción de los Vedas al inglés directa del sánscrito con introducción y notas; en francés, El hombre que llega a ser Dios, que es un análisis de la fe; y en alemán, El misterio del culto en el hinduismo y el cristianismo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Panikkar. Bien, yo quisiera que empezáramos nuestra conversación delimitando geográfica y culturalmente al Oriente. ¿Qué no sería más preciso decir los orientes en plural, dada la diversidad cultural que hay en ese lado del mundo? Bueno, no sé qué pienses tú. Yo creo que oriente es un término geográfico, una suerte de orientación, así que la oposición oriente-occidente, como la oposición norte-sur, es muy variable, depende de dónde está uno. Bueno, yo creo que oriente fue un término geográfico, que ahora creemos muchos que es un término cultural, y yo diría que solamente un término antropológico. Cada uno de nosotros tiene su oriente. El oriente es siempre elusivo, incluso el oriente geográfico, Claro, donde nace el sol, que es siempre en otra parte.
culturalmente hoy día Bueno, sabemos suficientemente para eliminar estas dicotomías tan tajantes. Claro, La India no es lógica y la lógica empezó en la India. Claro. Los orientales son así y por esto Claro. creo que convendría volver a repensar la utilización Sí. de las palabras Oriente y bueno, Occidente. claro, el Oriente es lo que está allá y depende de dónde está uno. Y en cada uno de nosotros hay siempre un más allá. Ujú. Exactamente. Por ejemplo, en México, los antropólogos, con notorio olvido de la historia mundial, hablan de la cultura de Occidente y se refieren a una cultura más bien de tipo primitivo en la costa del Pacífico. Bueno, pues entonces estos términos son variables. Además, yo creo, tú también lo crees, que la palabra Oriente, usada de esta manera un poco descuidada de todos los días, cubre una pluralidad de civilizaciones. Evidentemente. Por ejemplo, el Islam. Bueno, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en que el Islam realmente no es Oriente, De ninguna manera. ¿verdad? Después está la India y está lo que se llama el lejano Oriente, que para nosotros no es tan lejano. Término China, todavía colonialista. China, Corea y Japón. Bueno, ahí sí encuentro el otro extremo. En cuanto a la India, bueno, por una parte es el mundo intermediario entre el Gran Oriente, el Extremo Oriente, y también y Occidente, y el Medio Oriente. Pero también la India, por su tipo de civilización, es profundamente indoeuropea. Yo diría que la India es la imagen invertida de la civilización indoeuropea. ¿No crees tú lo mismo? Sí, aunque yo intentaría ya hoy día, después de tantos años de este discurso, ya intentar cambiar el centro de gravedad. Es decir, yo ya para mí Oriente y Occidente son solamente términos que se refieren al ser humano. Sí. Hay más ingenieros en la India que en México. Sí, bueno, pero digamos que cuando hablo de que la India es la imagen invertida de Occidente, pienso en esto. Pienso en que lo que ha modelado a la India durante más de 2000 años es el hinduismo y todas sus Sí, pero ramificaciones. no me dirías entonces decir que el Occidente es un cierto extremo del centro de la India. No, yo digo que Occidente y la India son dos versiones de la misma, Eso es del cierto, mismo origen, sí. de la misma civilización, con una diferencia muy grande. En la India encontramos, diríamos, la antigüedad de Occidente, la antigüedad aria o indoaria O indoeuropea. o indoeuropea, como se dice ahora por pudor. A mí me ha sucedido muchas veces tener que interpretar entre japoneses y chinos de una parte y europeos y americanos de otra. Claro, Precisamente por esto. Recuerdo incluso una vez estudiando textos sánscritos muy difíciles con un japonés, cuando él se atascaba, yo lo veía clarísimo. Y cuando yo no veía nada, él veía la ligación perfecta. sí. Bueno, esto lo ha visto muy bien Dumézil, el francés, Sí. que ha estudiado la sociedad europea, indoeuropea, en Occidente y en la India y en Irán. Y Y ha ha encontrado, encontrado- por ejemplo, esta concepción tripartita del universo en los dioses de justicia, dioses celestes, Júpiter, entre los latinos, por ejemplo, después dioses guerreros y finalmente los dioses del comercio. Y esta división corresponde a la división de clases del mundo ario, del mundo indoeuropeo y del mundo indio. La diferencia es esta, que el mundo indoeuropeo en Occidente cambió. Por una parte tuvieron la gran influencia, hubo dos cosas que no hubo en la India, a mi juicio, ni Grecia ni Roma. Y después otra cosa que no hubo en la India fue el monoteísmo cristiano. Eso llegó tarde con el Islam. O sea que no vamos a hablar tanto de Oriente como de Occidente, como vamos a hablar un poco del fenómeno de la India y también posiblemente de China y Japón. un poco. Exactamente. Eliminando esta dicotomía que puede ser Exactamente. hoy día ya sin demasiado sentido. Claro. Bien, pero algo que está claro es que aquí hay dos aproximaciones distintas a Oriente. Por una parte la de Octavio Paz, por otra la del doctor Panicar. Yo quisiera decir que Octavio Paz es uno de los pocos escritores mexicanos que se ha interesado por el Oriente. Esto es No muy solo cierto. se ha interesado, sino que lo ha estudiado a profundidad y ha vivido en varios países orientales, ¿no? De 1962 a 1968 fue embajador de México en la India. Y ese periodo es una de sus épocas más fructíferas como escritor. Bueno, ahí tuve escribió- la suerte de conocer a Raimundo. De manera que para Octavio Paz la experiencia de Oriente fue fundamental
influyó de manera determinante su poesía y su prosa. Tal vez no sería exagerado decir que también influyó su vida. Oriente lo hizo cambiar su visión del mundo. Bueno, y ¿No además es así? influyó tanto que me casé en la India, no hay que olvidar eso, Que es fundamental. el Es segundo esencial para mí. acto, dice usted, más importante de su vida después Claro. de haber nacido, ¿verdad? Sí. Que se casó bajo un nim, ese es el Exactamente, nombre sí. del árbol. Bueno, ¿cómo fue su aproximación a Oriente y qué obtuvo de ella? Bueno, no sé qué obtuve, no sé qué obtuve, vamos a ver, es un proceso, mañana se sabrá, pero que llegué a Oriente, llegué a la India, pues por un accidente biográfico, personal. Yo no tenía pensado ir a la India, me enviaron a la India. Cuando me lo propusieron en relaciones, lo acepté, porque me parecía que era la posibilidad de ver otro mundo. Y también porque siendo mexicano, pues he vivido siempre en las márgenes de Occidente. Los mexicanos, por una parte, somos Occidente, somos descendientes de la cultura española, y por otra parte, no somos Occidente. Sois indios. Claro, y en ese caso me interesaba mucho ir a la India, era descubrir otro mundo, lo contrario que para ti. Tú fuiste a la India por razones distintas, me imagino. Bueno, también por razones karmáticas. Yo también fui catapultado a la India, aunque yo tenía la India desde el principio en mis cromosomas Claro. y en mi vida. Porque yo nací en España, mi padre hindú. Yo recuerdo en mi familia, mi hermano más aventajado que yo, sabía la mitad de la Bhagavad Gita de memoria sin saber lo que significaba. Claro. Yo también parte. ¿Y en qué lo leían? En sánscrito, no, en Devanagari bien. y además Bueno. en sánscrito. Bueno, muy bien. Lo contrario de Gandhi, porque Gandhi lo leyó en inglés. Sí. Por primera vez lo leyó en inglés. Sí. Hay una frase en uno de sus escritos que me llama la atención, doctor Panikkar. Dice usted: salí cristiano, me he descubierto hindú y regreso budista sin dejar por ello de ser lo primero. Exactamente, entre otras cosas porque creo que hay que superar esta concepción, en último término, quizá hablemos de ello un poco más tarde, dialéctica de la realidad, y dejando esto de aparte, esta concepción de exclusivismos, que si uno es una cosa, no puede ser otra, como si la realidad se dejase poner en esos departamentos y compartimentos que se excluyen mutuamente. Bueno, Bien educado en Occidente, evidentemente, yo también fui educado, aunque con granos salis, en la concepción que Occidente es, y el cristianismo de una manera muy especial, el culmen, punto Sí. máximo quizá de la verdad, y que lo otro, en tanto en cuanto se aproxime, puede ser tolerado, y en cuanto difiera, es falso. Esto me parece que es Claro. erróneo ya desde el punto de partida. bueno, Héctor me preguntaba qué había yo obtenido en la India. Sí. Bueno, posiblemente no lo obtuve porque ya lo tenía dentro, pero sí la gran confirmación fue exactamente lo que tú dices. La posibilidad de ser al mismo tiempo esto y lo otro. Sin sincretismos fáciles Claro. y baratos. Toda la tradición filosófica de Occidente es decir, esto no es aquello. Exacto. El ser no es el no ser. Ahí se edifica, en esta afirmación radical, se edifica toda la metafísica Yo de Occidente. tengo una tesis filosófica que no es del caso desarrollar aquí, en donde digo que todo el pensar occidental está basado en la primacía, no exclusividad, del principio de una contradicción. Muy bien. Siendo así que el pensar de la India está basado en la primacía del principio de identidad. Para saber lo que una cosa es, aquí se dice lo que no es. Claro. Bueno, a mí Esto llega a mí desde me Yahvé pasó hasta esto. Yo Brahma. llegué a la India inocentemente, pero con una suerte de preparación para entender a la India, porque al lado de la tradición filosófica de Occidente, con esta primacía del principio de contradicción, había lo otro. Había por una parte y sobre todo la poesía. Ahora, la poesía es sobre todo imagen. Y en la imagen poética, el esto y el aquello, el sí y el no, se juntan. Exacto. De modo que cuando empecé a leer al pensamiento tradicional de la India y también al chino, me di cuenta que había una indudable relación entre este tipo de aproximación ante la realidad y la aproximación poética, la visión poética. Y que eso lo habían visto de un modo admirable los poetas de Occidente, los místicos y también, claro, los poetas románticos, alemanes, ingleses, franceses, etc. Hay una concepción clásica en la estética de la India, esta palabra intraducible, dhwani,
Sí. que es la irritación de los que hacen análisis lingüístico. Porque la riqueza de una palabra está no en ser unívoca, sino en ser polisémica a lo ¿Y máximo. cuáles son sus significados, aunque variados, para que lo entendamos? Porque yo... Bueno, No- la pluralidad de significados. No más, la pluralidad de realidades. Bueno, sí. Porque Dhvani significa sonido, entre otras cosas, por ejemplo, y connotaciones. Es decir, no reducir la palabra a su significado. Como decías bien, no separar la imagen ni del espectador, sin lo cual no sería imagen, ni de lo que la imagen imagina en el sentido transitivo e intransitivo de la palabra. Entonces diríamos que el pensamiento hindú es poético y ya de ahí Bueno, pudo hay haber una- nacido su Bueno, sí, atracción claro, a- sí. a- Esto en a un la libro vida. mío, ahí está, claro. Encontré que había una cierta afinidad por esta posibilidad de aceptar la pluralidad de lo real. Pero, claro, junto a eso, la India ofrece aspectos menos fáciles de entender. Finalmente, entender que una expresión, que una metáfora poética puede significar al mismo tiempo varias cosas, es relativamente fácil para un europeo y para un latinoamericano. Entender a las castas de la India, eso es más difícil. Y esta es la primera realidad. Cuando yo llegué a la India, la primera realidad social, histórica, que hirió mi imaginación y mi sensibilidad fue esta, la realidad de las castas. Un misterio, porque evidentemente las castas no se pueden reducir a la explicación usual de las clases. Las castas son algo más complejo, mucho más complejo que la clase. ¿No te parece a ti? ¿Cómo explicar las castas, el sistema de castas, doctor Panikkar? ¿Qué es su origen? ¿Cuál claro, es racial? Lo que primero ¿Es yo religioso? empezaría a decir es que ya la misma pregunta, desde el punto de vista, es un poco capciosa. ¿Cómo explicar la realidad? Si la casta no es primariamente, una división entre los hombres, sino que es una forma de aparecer la realidad misma. Las castas son cósmicas, Bueno, más que exclusivamente sociales. Tienen un Bueno. aspecto social. La casta representa una manifestación de la estructura última de la realidad. Si yo la quiero interpretar desde el punto de vista clásico de la India, el famoso... claro. Bueno, hay muchas maneras, digamos. Evidentemente hay también la aproximación occidental que está fundada en la ciencia o en la pretendida sociología, que pretende ser una ciencia. Ahora, es importante porque, claro, la casta no sabemos exactamente su origen histórico, pero probablemente la casta fue primero que nada división de clases conforme a oficios. En eso yo creo en la división del trabajo. El primer nombre para las castas es Varna, y Varna se refiere más bien a las funciones de la sociedad. Pero Varna son nada más 3, en la India hay 4 porque los indoeuropeos llegaron y encontraron otra colectividad, la asimilaron sin asimilarla. Yo creo que las castas son la respuesta a las diferencias étnicas, lingüísticas, una sociedad plural muy compleja, y entonces la solución es la solución jerárquica de las castas. ¿Por qué? Porque el modelo tradicional de la India, en esto me parece que tienes razón, yo no diría cósmico, me parece excesivo. Es el Purusha, que se divide en 4 partes. Sí, bueno, pero esa es la explicación. Varna significa color. Sí. Es primordial. Casta realmente es yati, que quiere decir generación. Que significa Especie. el enraizamiento mío en la tierra. Sí. Es mi Bueno, génesis. Pero por eso el modelo es la naturaleza. Cuando digo que cósmico es excesivo, pues porque evidentemente para los indios, yo no quiero investigar por qué hay castas en la India. Hay Sí. castas en la India porque hay desigualdad social y porque hay pluralidad social. ¿Por qué toma esta forma? Toma esta forma porque el pensamiento indio ve en la naturaleza física, la naturaleza que vemos con los ojos, un modelo inmutable. Entonces, No sé, yo diría, no es que ve en la naturaleza un modelo, es que el indio tradicional se siente parte de esta misma naturaleza. sí, bueno, pero también se siente parte de la naturaleza el chino, también se siente parte de la naturaleza es otra cosa. el indio de América. En fin, casi todos los hombres, excepto los occidentales, se han sentido casi siempre parte y prolongación de la naturaleza. Entonces hay esto, hay
en la India, en China había homogeneidad racial, lingüística. En cambio, en la India el Estado es débil y la sociedad es fuerte. Pero no es una sociedad homogénea, es una sociedad pluralista, una sociedad jerárquica, una sociedad con altos y bajos muy pronunciados. Y entonces la racionalización de esta situación, a mi juicio, es la casta. Pero yo creo que si se parte del individuo como la clave para entender la casta, llegamos a lo que tú dices y estoy de acuerdo. No, yo no parto del individuo. Pero lo que creo que el punto de partida no es el individuo, no es yo que pertenezco a una casta, sino que la casta es lo primordial y yo tengo mi identidad dentro de ella. Además, eso O sea, explicaría... no es que yo pertenezco a una clase. Sí, eso explicaría por qué se han mantenido las castas, porque uno pregunta cuál será el origen, y esa es una Exacto. discusión, y además no nos ponemos Bueno, de acuerdo, pero ¿por qué se ha mantenido? Es evidente que hay algo religioso que hace que las castas se mantengan en la India, aún en el siglo XX, y a pesar de que en su constitución están prohibidas, Sí. ¿no? No hay algo del el concepto de reencarnación, que hay que Bueno, ser la fiel a su Constitución no casta. prohíbe la casta, prohíbe No, no. la discriminación a base de la casta. Sí, bueno, pero esto no hay una relación del concepto de reencarnación hindú con el que se mantengan como forma de explicar el hecho de que sigan existiendo hoy las castas. Bueno, en la India todo tiene relación con todo. Sí, pero yo no, bueno, claro, la reencarnación sería la racionalización del fenómeno de la casta. Yo he nacido en esta casta por mis méritos o mis pecados en mi vida anterior. Esta es la explicación de todos Más, los días, sí. más o menos. Es cierto, pero lo que dice Raimundo es otra cosa y a eso voy. Bueno, hay dos problemas, y lo que usted dice también. En primer lugar, el problema de qué tipo de realidad refleja la casta. Bueno, Sí. ahí lo que refleja es la realidad natural, la naturaleza. Exacto, una concepción del mundo. ¿Eh? Es decir, refleja una concepción del mundo. De mismo modo que la división en clases refleja una concepción del mundo, o el sueño, porque no haya clases, refleja otra concepción del mundo, las castas, la institución de las castas, reflejan una concepción del mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué las castas? Bueno, ahí yo creo que hay un fenómeno social y un fenómeno histórico concreto, y ahí difiero radicalmente de lo que tú has dicho. Esta proyección de la realidad histórica en el mundo de la naturaleza se debe a que realmente había distintos grupos sociales, distintas razas, distintas lenguas en la India. Hay un fenómeno absolutamente semejante y opuesto, y por eso digo que la India es la imagen invertida de Occidente. Y ese ejemplo son los Estados Unidos. En Estados Unidos encontramos, primero, pluralidad de países, de naciones. De razas, de lenguas, de Exactamente. creencias. La India fue una especie de enorme caldera y todos los inmigrantes llegaban y caían sepultados en la India y no podían salir de ahí. Bueno, en Estados Unidos, por razones distintas, llegan inmigrantes. Y entonces, ¿cuál es la manera de resolver este problema? Una sociedad democrática, moderna, igualitaria y que cree en la historia y en el cambio, inventa el melting pot. Todos, o casi todos, porque también ahí evidentemente ciertas categorías sociales no entran en el melting pot. Melting pot, la cazuela donde La se cazuela mezcla donde todo. sí, donde se mezcla casi todo, porque hay ingredientes, los chicanos, por ejemplo, los negros que no se mezclaron, es decir, que es una sociedad también injusta, pero de todos modos hay el melting pot y hay y el fuego que calienta esta sopa en la cual todos los hombres se van a cocer para obtener una cierta homogeneidad. Esa sopa es la historia, el cambio. En cambio, el fuego que alimenta esta sopa, la que calienta la sopa, es el cambio. En la India no hay ni historia ni hay cambio. Eso sería, a mi juicio. En eso estaría de acuerdo. ¿Eh? Después, lo que tú dices sobre la realidad, yo estoy de acuerdo contigo en la segunda parte. Pero ahí respondo a la primera parte. ¿Por qué se conservan las castas? Pues porque en la India el concepto de historia es tardío, ha entrado muy tardíamente. Ahora, ¿por qué lo que tú dices a propósito de que la realidad fundamental es la casta es el grupo? Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Es decir, hay dos concepciones contrarias. La concepción de Occidente, los hombres, como dice Dumont en su libro magnífico sobre las castas, los hombres, la sociedad es el conjunto de individuos, el conjunto de hombres. En cambio, para La India es diversa. la India no,
Para la India, el hecho fundamental no es el individuo no es nada, lo que cuenta es el grupo. No, Es el decir, individuo la no es casta. nada, tampoco lo diría yo. Bueno, El se exagera individuo un poco. es en tanto en cuanto es parte de la casta. Sí, Y hay algo que es todavía un poco más difícil de explicar, que está por debajo de las castas, que son los intocables. No, esto es otra cosa distinta. Los intocables es un escándalo en la India. Gandhi protestó contra eso. Y antes y siempre los intocables no pertenecen a ninguna casta, solo que están fuera de la casta. Por debajo de ellas, o aparte. Completamente ignorados. Aparte, en el fondo, posiblemente uno de los orígenes fueron aquellos que estaban castigados al ostracismo, a vivir fuera del poblado, y claro, se reprodujeron y continuaron siendo no personas. Tuvieron que vivir, adquirieron una enorme preponderancia incluso numérica, y ahora, como no tienen identidad más que esta negativa, es algo que, como decías, Gandhi prefería resolver primero el problema de los fuera casta antes que la independencia de la India. Probablemente tiene razón. Fue el dinamismo y Nehru quien precipitó las cosas. Gandhi decía, antes que llegar a la independencia tenemos que resolver nuestros dos grandes problemas. El de los fuera casta y esta enemistad entre hindúes musulmanes e y hindúes. musulmanes. Bueno, volviendo al tema de las castas, la realidad esencial de la sociedad india es la casta, es decir, el grupo. Y naturalmente se trata de una realidad jerárquica. Ahora hay que decir, las castas no son 4, No, hay, más de, hay más de 2000 sí, hay 3000 castas, parece. y podría haber más. Sí. Ahora, ¿qué define a la casta? Lo que define a la casta son muchas cosas, claro, pero es la relación con otras castas. Es el grupo que se distingue del otro grupo. Hay una relación jerárquica, pero no solamente jerárquica, porque los occidentales estamos empeñados en ver todo nada más de arriba para La abajo. jerarquía india es también pluridimensional, No es vertical solo. no es vertical. También es horizontal Y diagonal, pluridimensional. sí. El brahmino es superior desde un punto de vista y el kshatriya es superior desde otro punto de vista. Claro. Y el negociante es más rico y en consecuencia tiene más El poder. brahmin puede ser rico, pero puede ser Y mendigo. el general es pobre. ¿Se puede cambiar de casta en No. caso de que alguien se enriquezca y No, quiera no, cambiar no. de casta? No, no es una clase. Bueno, Clase, no, la porque clase. el individuo no es lo esencial, lo individuo es el grupo, pero, y esto es lo fundamental, cuando un grupo, una casta de un pueblo se enriquece o prospera, y sobre todo si es de casta baja, procura cambiar de nombre y de régimen alimenticio para ascender, pero no el individuo, sino toda la casta. Esta división, es importante lo del régimen alimenticio y lo del régimen sexual. Voy a contar una pequeña anécdota porque es muy ilustrativa y me parece que esto explica desde un punto de vista sociológico o antropológico la visión que tiene el indio normal de las castas y su inserción de esta visión en el espejo de la naturaleza. Estaba yo en el sur de la India, en uno de estos santuarios donde hay animales salvajes, libres, y íbamos caminando por el bosque, había una pequeña colina, y sopló el viento y vimos unos elefantes arriba de la colina. Como había soplado el viento, los elefantes, que tienen mala vista, descubrieron nuestra presencia e inmediatamente la pequeña manada de elefantes se formó en orden de batalla. Y descubrí que al frente estaba el macho, las hembras estaban a los lados y en el centro las crías, los pequeños elefantes. Bueno, entonces le pregunté a Lía, le dije, caramba, yo no sabía que vivían en manadas. Y me dijo, sí, me dijo, los elefantes son polígamos. De una forma muy estructurada. Bueno, son polígamos y son vegetarianos. Es decir, ligaba el régimen alimenticio con el régimen sexual. En cambio, me dijo, los tigres son monógamos y son carnívoros. Él no dijo carnívoros, dijo, pues son muy púdicos los indios, no vegetarianos. Es decir, bueno, esto a mí me asombró porque me di cuenta que, en primer lugar, las castas reflejaban la realidad o la supuesta realidad de la naturaleza, por una parte. Y por la otra, que los dos datos que definen a las castas son el régimen alimenticio, por una parte, y por la otra, el régimen sexual. Me puedo casar con una mujer de la casta Z, pero no me puedo casar con una mujer de la casta Y. Puedo comer
pescado, pero no puedo comer carne de res. Son dos características, pero no creo que sean las definiciones. Porque No. yo puedo transgredir estos dos preceptos de la casta y no obstante soy todavía de la casta. Ah, claro. O sea que la purifico. vinculación a la casta es más profunda Es de que nacimiento. las observaciones Es de que son nacimiento. necesarias para... Sí, pero digo, definen una casta cierto tipo. lo caracterizan. Sí, claro. Recuerdo hace mucho en Mathura, el director del Museo de Mathura era un hombre inteligente, culto, pero era un brahmin y nos invitó a nuestro señor el museo y luego nos invitó a comer, pero él no comió. Le dije, ¿usted por qué no come? Estábamos en el jardín de su casa, no entramos a su casa. Y me dijo, porque si como usted es un outcast, es un fuera de casta, tendría luego que ir al templo a una larga purificación. Y realmente me da pereza, son las 4 de la tarde, no quiero ir al templo a hacer esta ceremonia. De modo que, bueno, pero en fin, digamos entonces, la casta es el grupo y es la realidad básica de la India. Pero ¿cómo diantres se puede uno escapar de la fatalidad de la casta, de la jaula de la casta? Bueno, ¿por qué dices la palabra fatalidad? Porque es Si fatalidad. si has definido, ¿cómo te puedes escapar tú de tu condición humana? Bueno, yo me quiero escapar de mi condición humana, yo me quiero escapar de mi clase, de mi familia, evidentemente. Y esta quizás la tragedia de Occidente, No, nada más. que ha confundido la libertad con el poder escoger. Bueno, sí Y creo cuanto que más poder tienes de escoger, menos libre eres. Bueno, yo sí creo que la libertad se define en la capacidad que tenemos de decir no y sí. Yo creo que esto es una definición muy superficial de la libertad. Bueno, es posible. Lo que ya dijo Scheller, el hombre es el animal que sabe decir que no. Vayamos. Yo definiría la libertad por el superar todos los condicionamientos y en consecuencia no ser condicionado por nada externo Muy bien, a mí. muy bien. Bueno, ese es el concepto. Bueno, sí, claro, pero hay una cosa importante. La casta es una fatalidad, es una jaula, porque evidentemente en la India hay una manera de escapar de la casta. Y la manera de escapar de la casta no es la manera occidental, evidentemente, la rebelión, sino la renuncia. Pero entonces yo ya no lo llamaría escapar. No te escapas de la casta, sino que la superas, la sublimas, palabra peligrosa, se trasciende. No, la niegas. La niegas la casta. En el momento, ¿qué es lo que...? La superas. El sannyasin no hace el Agni-hotra, no porque ha renegado de la casta, sino porque renegándose a sí mismo ya no pertenece a ninguna casta. Bueno, cuando digo negar a la casta no quiero decir hacer la crítica de la casta, es lo que distingue fundamentalmente, digamos, el sannyasi es el hombre que, sea de la casta más alta o de la casta más baja, todos los indios, a pesar de esta jerarquía de las castas, pueden liberarse, pero para liberarse tienen que renunciar a su casta, tienen que renunciar a su familia y tienen que hacer una vida solitaria de monjes errantes. Ese es el sannyasi. Sí, pero todas esas palabras en la India tienen una connotación tan distinta. Por ejemplo, el problema de la renuncia mismo. Renunciar, en general, aquí se piensa que es renunciar a algo que tiene un valor positivo, pero que yo, por un motivo superior, renuncio a él. Pero también en la India. No, en la India el verdadero renunciante es aquel que ha llegado a comprender que aquello a lo cual renuncia no tiene valor. No tiene verdadero valor. Y por eso, para él, y por eso renuncia a ello. Perdóname, ahora yo no estoy radicalmente en desacuerdo contigo. El monje cristiano que renuncia, el hijo de príncipes, que renuncia y escoge ser monje, ¿por qué lo hace? Porque cree que el verdadero valor... Por un valor superior, pero no niega el valor de su vida principesca que hubiera podido tener. El cristiano y el hindú. El hindú reconoce que aquello a lo cual él ahora renuncia, para él no tiene valor, y por eso renuncia a ello, y por eso no produce... Yo no he conocido un país en donde haya más gusto por la riqueza, por el lujo, por las joyas. Y decir que los indios... Yo no digo esto, yo digo el sannyasi, y el sannyasi tradicional, que a todos los hombres el sannyasi tradicional hace lo mismo que el monje cristiano. No, yo te podía mostrar una cantidad enorme de textos, empezando por las Upanishads, en donde se dice perfectamente, solamente cuando el sannyasi ha reconocido que aquello ya es una no nada, que no tiene valor, entonces lo puedo dejar caer como un fruto maduro que lo deja caer, que para mí ya no tiene ningún valor. El cristiano dice lo mismo. El cristiano dice, los valores de este mundo no valen.
lo que vale no es este mundo, lo que vale es el otro, Bueno, es lo mismo, el es la misma dialéctica. Yo creo la que no. diferencia, a mi juicio, es esencial, la diferencia esencial es otra. El sannyasi busca sobre todo, ¿qué busca sobre todo? Y ahí está la diferencia radical, busca sobre todo la contemplación. Yo, brahmin, No, no o busca la kshatriya, contemplación, busca la liberación, que no es lo mismo. vamos por partes. Hago esto, me voy, dejo mi casa, mi familia, y me voy a meditar a los Himalayas o ando por los pueblos como mendigo. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que ocurre, me he convertido en un sannyasi, es que busco la liberación. Estoy de La acuerdo. liberación, no la La contemplación. liberación, no la libertad. Segundo, La- un sannyasi no es sannyasi por derecho propio. Yo no puedo decidir ser sannyasi yo mismo. Hace falta una iniciación. Hace falta que alguien me inicie a ser sannyasi. Sí, también el monje cristiano necesita ser aceptado en una orden. Yo ahora no comparo. Bueno, yo comparo. Un momento, pero aparte de eso hay esto. La liberación pasa por la contemplación. ¿Qué significa liberación? Liberación para un hindú o para un budista significa no estar sujeto al condicionamiento, ¿no? Esto es la Estar en libertad, lo como he definido yo. incondicionado, estar en lo incondicionado. Bueno, pero esta liberación pasa por la contemplación. El estado de liberado, o bien es un estado... ¿Qué entiendes por de- contemplación? Contemplación es, por ejemplo, eso lo está muy claro en la teología, en los grandes textos budistas, es cuando contemplar y fundirse con la realidad. ¿A qué palabras, Cuando, ¿a qué palabras te refieres? por ejemplo, ¿A qué palabras te refieres cuando el cuando hablas de Atman, los textos? el Atman se refiere, bueno, después vamos, el Atman se funde con el Brahman en los Upanishads. Bueno, esto no se puede dar sino como contemplación. Entonces, como en ese contemplación, sentido, muy bien. bueno, O sea, después- descubres que aquello ya no tiene valor para ti. Claro. Pero si Y yo por eso renuncias pero a eso me ello. parece que es una discusión al margen. Creo que el móvil del monje cristiano y del sannyasi budista, hindú o del monje budista son fundamentalmente el mismo. Y las metas son totalmente distintas. La liberación del budista o del hindú es muy distinta. El budista, ¿qué es lo que quiere? El budista madhyamika, por ejemplo, lo que quiere es, en primer lugar, conocer. Lo esencial es la palabra conocimiento. ¿Y qué va a conocer? Ya estamos liberados de todo condicionamiento. Estoy solo, estoy frente a la realidad. He llegado a la realidad. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Lo que ve Es que si estás frente a la realidad nunca la conocerás. es que lo que ve es que la realidad, por eso, a eso vamos, es que la realidad es una palabra. No hay realidad y no hay yo. Que esto es una ilusión. Bueno, esto partimos de la contemplación a un estado más allá de la contemplación, pero que pasa por el análisis y la contemplación. A mí no me parece que sea No, es una forma muy válida de decirlo. Pero en fin, lo Bueno, interesante, más adelante lo ya, interesante es esto. Yo hablaba del sannyasi y de la jaula, porque es una jaula de las castas, porque sí se ve que hay un método religioso e individual, porque el monje budista y el sannyasi hindú lo que quieren es liberarse y nada más, nada más. Y de pronto Pues es que surge, diría, lo que quieren es la liberación. bueno, es lo mismo, la No, liberación. hay diferencia fundamental. Liberarse implica todavía ese ego que tú dices que hay que Bueno, trascender. la liberación, pretenden liberarse a través de la crítica de sí mismos, a través de la crítica del yo, a través de la desaparición de la noción de persona y su fusión en una realidad que está más allá, trascendental, o una irrealidad que está más allá. No importa. Lo importante es que es, sobre todo, una cosa solitaria. Solitaria. En cambio, surge un hombre, Gandhi, que rompe la prisión de su casta, puesto que es un sannyasi, y que al mismo tiempo, No, Gandhi, en no, lugar... Gandhi no es un sannyasi. Bueno, claro que sí. Ni lo ha pretendido, ni lo ha sí, pretendido lo nunca ser. pretendió, él dijo, No. mi único deseo es hablar con Dios. Pero esto no es el privilegio del sannyasi. Incluso a Gandhi una vez le preguntaron, ¿cómo es que usted, siendo un santón, un sadhu, se dedica y se
ensucia las manos en la política. Y él dijo, yo no soy un sadhu que me meto en la política, sino soy un político que intenta ser santo. Bueno, es lo mismo. Un político intenta ser sannyasi o... ¡Santo! No, Sannyasi es distinto. Bueno. Yo creo que no se pueden vincular las cosas tan Es rápidamente. el único indio que ha decidido, en lugar de seguir esta posición puramente egoísta, vamos a decir la palabra terrible, de consagrarse a su propia liberación, en Pero términos por eso he dicho que cristianos, no es liberarse, a su sino liberación. Bueno, a su propia... Sí, pero ¿de quién? Pero de Es que todos modos... yo creo que hay un error de perspectiva. Pero en perdóname, toda tu- cuando tu Buda se libera, acercamiento. cuando Buda se libera solo. Él pone en movimiento el Chakravartin, la rueda de toda la transmigración. Y tú que has mencionado al Madhyamika, el Buda no es un individuo personal, sino que es la naturaleza búdica de toda la realidad que se manifiesta cuando Gautama pone en movimiento esta. La consecuencia esta rueda. histórica es que nada se mueve. Ah, En la primer consecuencia lugar, histórica es otra cosa. No, pues pero tú mismo has dicho que en la India la historia no es lo fundamental. no, he dicho que Yo no creo es que hay un error metodológico en juzgar las cosas de la India desde esta perspectiva, que es válida desde su punto de vista, y entonces en esto coincidimos, pero que no creo que represente una manifestación de lo más profundo. Lo interesante de Gandhi es esto, parte de la espiritualidad india. Pero en lugar de pensar que el camino único es el camino de la liberación, el camino solitario de la liberación, él piensa que mezcla esto con la acción diaria política. Y esto no es oriental. ¿Y qué La haces política qué es haces oriental. de la Bhagavad Gita? Bueno, esto no hay ahí eso, hay ahí al contrario, ahí lo que hay es muy distinto. Claro, Gandhi se inspiró en el Gita, que por cierto, como dijimos antes, lo leyó en inglés. Así que, pero aparte de eso, también el asesino de Gandhi leía el Gita. ¿Esto qué significa? Significa que el mismo, En nombre de la Biblia son estas las cosas más que el mismo contradictorias. texto religioso puede servir para acciones distintas. Ah, evidente. Significa simplemente esto, que el Gita lo que predica es que cada uno sea fiel a su Dharma. Arjuna, el héroe del Gita, tiene que pelear. Y cuando tiene que pelear en la batalla, ve que los enemigos son sus primos. Dice, yo no puedo pelear contra mis primos, no puedo pelear contra mi familia. Por una parte es contra las leyes de la casta, porque esos primos míos son mi casta. Y al mismo tiempo, me parece inmoral, me parece terrible, esto es en contra del... Y entonces el Dios Krishna se le aparece y le dice, tú eres mi instrumento, tú eres mi herramienta, tú debes matar a tus primos porque ese es tu Dharma, porque es lo que tú tienes que hacer. Entonces Gandhi lo que tiene que hacer, por su Dharma, por su ley, es liberar a la India, liberar a los hombres. Liberar el sentido. O sea, Y el cambio, la el Gita sirve para eso. el asesino de Gandhi piensa que Gandhi ha transgredido las leyes de la casta, es un traidor al hinduismo, puesto que predica que hay que abrazar a los musulmanes y lo mata. Bueno, esto significa que por más respetable que sea el Gita, no es el único camino. Para entender yo, No, pero yo te entiendo que tú no, dices lo que yo quiero que entender es a sigue la Gandhi. Gita. Lo que quiero entender es a Gandhi. A mí no me interesa, a mí lo que me interesa es entender a Gandhi, porque es un fenómeno único en el siglo XX. ¿Qué le pasa a Gandhi? Bueno, es un indio que tiene una tradición oriental profunda, la de su propio país, pero que de pronto descubre a Occidente. En primer lugar, descubre la acción política y le parece que la acción política es un camino para la santidad, para llegar a Dios. Esto es absolutamente nuevo en la tradición de la India. Y esto es una raíz, y la raíz de esto sí es occidental, porque Gandhi va a Londres y estudia Si a ustedes derecho. les hace ilusión Y- decir que la raíz es occidental, a mí me parece muy bonito. no, Pero no creo que esto sea lo más fundamental. pero es tan fundamental la acción política. La acción política está también en la Gita. La como tú acción mismo has dicho. política está no solamente, hay un Maquiavelo de la India, es decir, la política la conocieron los indios, es un fenómeno universal, pero la fusión de política y religión, de política y santidad,
de política y vida ascética, eso es absolutamente nuevo. ¿Qué se dices da, de Ashoka? se da un poco, El emperador Ashoka. no, ahí no se da eso, se da lo como en Constantino, es muy distinto. Además no conocemos bien la Ashoka. Bueno, porque no es un conozcamos bien, fenómeno, no significa bueno, que- sí, como no significa mucho que no podemos juzgarlo. Además es un fenómeno que no tiene nada que ver, es el fenómeno de un emperador que de pronto descubre el budismo. Ashoka no tiene que ver con lo que estamos hablando, con lo que estamos hablando. Sí, tiene que hablar. ¿A porque qué se parece une la Gandhi? religión Gandhi se parece con por el una- Dharma, Gandhi con la se política. parece. Si no, no vamos a entender nunca a Gandhi ni lo que significa. Gandhi se parece, por una parte, a los revolucionarios modernos. Es un revolucionario. Se parece a Mao, a Lenin, etc. Y se distingue de ellos radicalmente, no usa la violencia. Segundo, Gandhi se parece también a quién. Se parece, por una parte, a los Sannyasi. Si tú dices que no es Sannyasi, bueno, yo creo que es, pero eso no importa. Se parece a los Sannyasi en su método de vida, en su ascetismo, en sus concepciones fundamentales religiosas, en su lectura del Gita, de las escrituras indias, etc. Ahí está enraizado completamente. Y por otra parte, hace una mezcla muy extraña de acción política y de acción espiritual que solamente encuentro como modelos dos. El cristianismo primitivo, por una parte, y por la otra, ciertos espíritus que influyeron en él y que no son indios, son occidentales, gentes, escritores, Sí, como como Tolstoy, Tolstoy y otros como muchos. Thoreau. Thoreau, el gran norteamericano, que cuando los Estados Unidos invaden a México, protesta. No es el único que protesta, bueno, Thoreau. Pero no te das cuenta, me parece, que partes ahora de aquella dicotomía que al principio habíamos intentado negar. Para Gandhi, él diría, yo soy tanto o más hindú cuanto más acepto cualquier cosa que me viene de donde me venga. O sea, el hecho de que yo lea Thoreau Pero yo no y estoy me negando el inspire, hinduismo. en Tolstoy, no Bueno. significa para mí que deje de ser menos hindú. Pero O yo sea, no eso estoy de ser negando, desde el yo no estoy exterior, negando lo evidente que Gandhi es indio. Lo que quiero es explicarme. hindú. Bueno, hindú e indio, las dos cosas. Es indio de raza evidente. e hindú de religión. Pero aparte de eso, a lo que me refiero es muy distinto. Lo que yo me quiero explicar es a Gandhi. Gandhi no es Ashoka. Gandhi es un fenómeno único Esto es cierto. en la historia de la India. Y además es un fenómeno único en la historia del siglo XX. Entonces, Claro. para entenderlo, pues tengo que entender a su vida concreta, sus lecturas, etcétera. Sí, Si no, pero no- además de entenderlo y decir a quién se parece, Gandhi ha sido uno de los iniciadores de 3 grandes revoluciones del siglo XX contra el colonialismo, contra el racismo y aparte apóstol de la Exacto. no violencia. Entonces imagínense la ustedes, pregunta yo Lutero creo- King, el Sí. gran negro, Se Claro, inspira en es- Gandhi. está inspirado Es un en Gandhi. sucesor de Y luego Gandhi. los polacos que luchan de un modo pacífico y que son católicos, también Sí, están bien. esa es la inspirados pregunta. en Gandhi. ¿Tiene vigencia el gandismo? Yo creo que sí, y mucha. A Yo- pesar de la crítica que las nuevas generaciones en la India hacen a Gandhi. Bueno, pero Que es sí, otro problema. es muy Yo fácil, creo que Pero ¿en qué obviamente. sentido sí es muy tendría? fácil para las nuevas generaciones criticarlo. sí. Claro, ¿en qué sentido tiene para usted vigencia el gandismo? Para mí el gandismo tiene vigencias desde muchos puntos de vista. Desde un punto de vista incluso casi maquiavélico, de darse cuenta que cualquier efecto violento desencadena una reacción más violenta que incluso no permite llegar a aquellos fines con los cuales la acción violenta quería llegar. O sea que como política, incluso desde el punto de vista maquiavélico, la no violencia me parece ser la única forma viable que no desencadena una reacción más poderosa. Segundo, la categoría moral, que estoy completamente de acuerdo en decir que el fenómeno Gandhi es un fenómeno extraordinario en nuestro siglo. La categoría moral de Gandhi, que no quiere, como tú decías muy bien, aunque yo me expresaría Sí. de otra manera, desenganchar su aspiración personal, no digo individual, religiosa y última, con el destino de su pueblo y con los medios que usa para liderarse juntamente con su pueblo. Esto es algo verdaderamente extraordinario que solamente puede conseguirse con esto que el sentido popular lo bautizó, Mahatma, Mahatma, que quiere decir significa una grande alma, gran un alma alma. gran alma. que no se queda limitada a mí, sino que es el alma de todo el pueblo. Y por eso, que luego se ha explotado para bien y para mal, sus ayunos. Claro. Todo el pueblo se siente cogido en esta política. Yo creo que Gandhi es uno de los modelos más importantes para este siglo, Oriente y Occidente. Y estoy de acuerdo contigo que en Gandhi hay una simbiosis
Lo explicaría quizá Claro. diversamente, porque no es, creo... Pero tú un- lo explicas desde el punto de vista indio. Y Exacto, tienes razón. claro, por eso Indio, en tanto que indio, Gandhi asimila a Occidente. Y en cierta manera, Gandhi no es un traidor del hinduismo tradicional. Traidor es No. una palabra muy fuerte. Ni siquiera un reformador. No, Lo interpreta en la forma más genuina Claro. del Sanatana Dharma, si tú quieres. Sí. Porque a mí esa palabra hinduismo es una etiqueta que los Sí, ¿no? occidentales han pegado No, a la es- religión sí. del pueblo. Es una manera de vivir. No hay religión en la India en Es sentido una manera de ser. literal. Eso es occidental. Es- Bien, ¿y para usted tiene vigencia el Sí, gandhismo? bueno, total, bueno, enorme, con límites. Ahí yo soy más Escéptico. No, más escéptico, no más realista, por desgracia. Para que el Por gandhismo desgracia. florezca, yo creo que la única manera de cambiar realmente a los hombres es la apuntada por Gandhi. Es decir, una transformación en que lo social coincida con lo íntimo. Si no, no es posible. Pero para que el gandhismo se despliegue es necesario un espacio democrático libre. Con todos sus defectos, en los Estados Unidos, Lutero King pudo manifestarse y hacer una acción de tipo gandhiano porque Había una casta entre Sí, comillas, que eran los de su raza negra. Claro, había, aparte de eso, había unas instituciones democráticas. Cuando Churchill, en plena guerra, se enfrenta al gandhismo, no sabe qué hacer, es una anécdota, pero parece que es cierta, creo que la cuenta Churchill en sus memorias, Stalin le dijo, ¿y por qué no lo fusila? Bueno, eso significa, Sí, sí. eso significa que el gandhismo intolerancia. también tiene, es decir, con los inquisidores, no, Gandhi no puede. Puede si hay un espacio democrático libre. Por ejemplo, en Polonia se dio un pequeño espacio de libertad y entonces Ahora, los esto yo creo sindicatos que se pudieron formar. que es muy cierto, pero esto se ve post factum, después de los acontecimientos. En el momento en que Gandhi inicia su campaña, es él el que crea por su misma fuerza este espacio democrático libre. Sí. O sea que decir ahora, no tenemos espacio, había el espacio parlamento, democrático, había el parlamento. pero que estaban decididos No. a que el proyecto de Gandhi no progresase. Sí, pero hay que ser un poco justos con el imperialismo inglés. El partido del Congreso No, si no lo critico. fue fundado por ingleses y por indios. ¿Ves cómo teníamos razón que ya no se puede hablar de Oriente y Occidente? pero Todo es una mezcla. todo es una mezcla. Y claro, además lo más curioso es que entre los fundadores del partido del Congreso, mucho antes, estaban teósofos. El gran fundador, el que ayuda al partido del Congreso a fundarse, es un inglés, es un escocés. No me acuerdo cómo se llama ahora. Y este escocés era un hombre que estaba fascinado por el Oriente. Y estaba fascinado sobre todo por la filosofía oriental. Es un caso, es lo contrario. Es un hombre fascinado por el Oriente. Pero en fin, claro, el caso de Gandhi es una manera de asimilar a Occidente y cambiarlo y transformarlo y hacer algo de esto, por ejemplo, de la no violencia y del pacifismo, algo muy distinto a lo que era en Occidente. También, en cambio, en China es lo contrario. En China tenemos un problema muy En distinto. China el problema es muy distinto. ¿Verdad? Bien, pues con esta afirmación de la vigencia del gandhismo podemos terminar la primera parte de nuestra conversación con Octavio Paz y el doctor Panikkar sobre la relación entre Oriente y Occidente. La segunda parte de nuestra plática estará dedicada a China y Japón. Espero que nos acompañe. Muchas gracias.